Seguimos en esta segunda parte de la clase. Estamos hablando de los trastornos bipolares y en esta placa se les muestra de alguna manera cómo esta es una enfermedad que no es nueva. Ya casi 500 años antes de Cristo se hablaba de melancolía, de manía y de paranoia como tres tipos de enfermedades mentales. Esto lo decía Hipócrates. Y allá por el año 100 antes de Cristo es Areteo de Capadocia quien vincula por primera vez la manía y la melancolía, como fenómenos distintos de una misma enfermedad. O sea, ya habla de que la manía y la melancolía, en lo cual Hipócrates decía que eran dos enfermedades distintas y la tercera enfermedad era la paranoia, él dice no, la paranoia es una enfermedad y la manía y la melancolía es una enfermedad, pero con manifestaciones distintas. 1851, Farlet y Bellinger hablan, uno en Francia, el otro en Alemania. Uno habla de locura circular, el otro hablaba de locura de doble forma. Kraepelin en el 1900 diferencia un poco lo mismo que decía Hipócrates. Por un lado, la demencia precoz, esquizofrenia y con sus síntomas paranoicos, decía él, y por el otro lado él habla de la locura maníaco-depresiva, de la enfermedad maníaco-depresiva. Hasta que llegamos al día de hoy, donde Akiscal está hablando de lo que es un espectro de trastorno bipolar, en lo cual hay muchos tipos de trastornos bipolares. Los clasifica en tipo medio, tipo 1, 1,5, 2, 2,5, ¿sí? Pero bueno, a los fines prácticos vamos a hacer la clasificación actual, vigente, más consensuada del DSM-5, donde hablamos de dos tipos de bipolaridad, tipo 1 y tipo 2. Y por otro lado, lo que es la ciclotimia. Ya lo vamos a ver a eso. Bien. Clínica. Pregunta de examen. Clínica del trastorno bipolar. ¿Sí? Entonces tenemos la clínica de la manía y la clínica de la depresión. En la clínica de la manía, o sea, los signos y síntomas que encontramos en un paciente bipolar que está en un estado maníaco, ¿sí? Vamos a ver afectado el estado de ánimo propiamente dicho, la motricidad o psicomotricidad y el pensamiento, ¿sí? Las tres áreas más autonomónicamente afectadas en la manía de un paciente bipolar. En la etapa depresiva, ya vamos a ver la clínica de la depresión cuando veamos el trastorno depresivo mayor. Bien, ¿qué significa esto del afecto aumentado? ¿Sí? El paciente se siente grandiosidad, siente euforia, siente una alegría patológica, se siente demasiado contento, con mucha vitalidad, muy expansivo a la hora de hablar, a la hora de hacer cosas, a la hora de pensar, ¿sí? No puede, ya lo vamos a ver con la motricidad, en esto de quedarse quieto, ni en sus ideas, ni en sus afectos, ni en sus pensamientos. Se tornan también irritables. En esto de la autoestima, de la grandiosidad, también está la prodigiosidad, que esto de darse a los demás para todo. Son los signos típicos de un afecto, de un humor exaltado, ¿sí? La alegría patológica, están demasiado contentos. Y eso se le acompaña la verborragia, la logorrea, la hiperactividad, la hipersexualidad, los gastos excesivos y la conducta de riesgo. Como ustedes habrán escuchado en el audio del paciente que yo estoy atendiendo, de Diego, ya hace muchos años, en esto de los gastos excesivos, como él, sin tener necesidad de hacerlo y por un proyecto y por una idea grandiosa que él tenía, gasta lo que no tenía para un pasaje a Buenos Aires e irse, pero sí también gastos en cosas que son totalmente irrelevantes para la vida de la persona. Por ejemplo, en vez de comprarse un par de medias, se compra 10 y a los otros 9 los regala, ¿sí? Porque hay gente que los necesita. La hipersexualidad no necesariamente, esto lo pueden ver en la película Mr. Jones, no necesariamente está relacionada con la promiscuidad. Muchas veces sí, como conductas de riesgo también, la promiscuidad. Pero la hipersexualidad acá hace referencia a que son hiperagradadores, hipersensuales, permanentemente están seduciendo, ¿sí? Y están buscando amoríos, y no necesariamente llegar al acto genital. La hiperactividad, logorrea, verborragia, esto de que hablan y logorrea, donde las palabras se empiezan a atropellar y ya lo que empieza a hablar por ahí ya no se entiende tanto, como lo vamos a ver ahora en el lenguaje. Pero me quiero detener acá, en una parte que es la necesidad de dormir, ¿sí?
La necesidad de dormir en estos pacientes muchas veces se ve, perdón, ese no era el efecto que les quería dar. La necesidad de dormir es esto acá, ¿sí? Son pacientes que no tienen necesidad de dormir, no se sienten cansados. Si es por ello pueden seguir, tienen las pilas las 24 horas recargadas. Y muchas veces esas pilas recargadas se empiezan a agotar y rápidamente se cargan con unas horas de sueño, ¿sí? Muchas veces la necesidad de dormir suele ser un factor, ¿cómo decirles?, prodrómico de un episodio maníaco, ¿sí? Todos tenemos necesidad de llegar a la noche y dormir y descansar un rato, o un buen rato. Los pacientes que están entrando en manía o en hipomanía empiezan a perder ese registro de cansancio. ¿Por qué? Porque están hiperactivados, ¿sí? Entonces la disminución en la necesidad de dormir, ¿sí?, es uno de los síntomas prodrómicos de la manía, si es que ya el paciente no está en estado maníaco. Bien, avanzamos un poquito más. Y el pensamiento, ¿sí? Dentro del pensamiento encontramos fundamentalmente lo que son la fuga de ideas, ¿sí? Esto lo hablaba el doctor Dionisio el día lunes, ¿sí? Está este pensamiento en el cual las ideas empiezan a aparecer una tras de otra y de pronto, plum, no hay más nada. No hay más nada. Quería decir algo y no dijo más nada. En esto de se bloqueó la idea, se bloqueó el pensamiento, ¿sí? Pero muchas veces la fuga de ideas pasa, en vez de hacer un bloqueo, pasa directamente a ser una incoherencia, ¿sí? Entonces en el lenguaje el paciente empieza a tener ideas de todo tipo y empieza a hablar y en eso no se le entiende hacia dónde va, ¿sí? Las incoherencias. Y en los casos más graves, esas incoherencias pasan a ser una disgregación del pensamiento, ¿sí? Como un caso ya más grave de que no se le entiende nada al paciente mientras está hablando. Después tenemos la taquipsiquia, que es un pensamiento acelerado. Muchas veces le investigamos a esto preguntándole al paciente en qué está pensando y te dice en muchas cosas al mismo tiempo. Permanentemente está en multitasking. Y la distraibilidad. O sea, el paciente está, como está bombardeado de un montón de ideas que no puede frenar, que no las puede controlar, entre las características del pensamiento, el control. Los pacientes hipomaníacos, maníacos no pueden controlarse, entonces se distraen, pierden cosas, no saben para qué hacían una cosa que ya empezaron con otra y eso le da una de las características también que son pacientes inconstantes en lo que arrancan y en lo que hacen mientras están en estados hipomaníacos. Bien. Entonces, dentro de los tipos de trastorno bipolar tenemos el tipo 1, el tipo 2 y el ciclotímico. Vamos a la clasificación más general, más clínica, ¿sí? Dentro del tipo 1 decíamos que es un paciente maníaco, ¿sí?, a la cual le sigue una hipomanía o un episodio mixto y que aún ya haya o no haya tenido un episodio depresivo. Pero la característica de esto es la manía, ¿sí? Si el paciente requirió internación, si el paciente tuvo síntomas psicóticos, delirios, alucinaciones, alteraciones de las funciones yoicas, eso significa que el paciente está maníaco y no hipomaníaco, ¿sí? Y si está maníaco, es un tipo bipolar tipo 1, ¿sí? Haya o no haya tenido aún un episodio depresivo, ¿sí? A la manía le sigue la hipomanía, le sigue un episodio mixto y rápidamente la depresión, en muchos de los casos. En cambio, el bipolar tipo 2 es solamente la hipomanía con o sin episodios depresivos. O sea, hipomanía es menos grave que la manía. Por lo general nosotros decimos, los psiquiatras, que todo paciente con síntomas de exaltación del estado de ánimo, eufóricos, ¿sí?, están hipomaníacos hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí?, que se demuestre lo contrario, que realmente esa hipomanía pase o sea una manía cuando la empezamos a poner en relieve con la historia del paciente. Bien, y una ciclotimia son estados hipomaníacos, ¿sí?, con episodios depresivos leves,
durante más de 2 años. O sea, es un estado hipomaníaco más bien crónico, y durante ese curso de los 2 años ha tenido episodios depresivos. La contracara de la ciclotimia, ya lo vamos a ver, es la distimia.